Enrique Capriles el día de ayer ofreció una rueda de prensa y se refirió al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Cuestionó su continuidad frente al país. Una discusión interna que la oposición ha venido sosteniendo hace ya un tiempo atrás. Cuestiona el interinato. Decía esto ayer. ¿Sabes cuál es el problema? Que el gobierno interino se convirtió en el modus vivendi de un grupo de gente. Y ya llevan 4 años. Quieren ir para el 5.º año. Con el chantaje de la preservación de los activos. Es la posición de Enrique Capriles Radonsky. Cuestiona, se ha hecho, ¿no? Y se viene haciendo ya hace algún tiempo. Tras esas declaraciones han habido varias reacciones. Y quien funge de representante diplomático ante Canadá, del gobierno interino precisamente, el abogado Viera Blanco, escribía un tuit donde explicaba el por qué el interinato no debía de cesar. Por eso le llamé, porque me parece importante ahondar en esa parte. ¿Tiene esto un costo para el país? ¿Tiene esto un costo para Venezuela? Quiero saludar en esta parte del programa a Orlando Viera Blanco, abogado, politólogo, representante diplomático del gobierno interino de Venezuela en Canadá. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, un saludo a tu audiencia, Diane. Yo creo que tenemos que hacer un poco de contexto, ¿no? Y me gustaría recordarle a nuestra teleaudiencia por qué en Venezuela se nombró, se designó un gobierno interino. Bueno, debemos recordar que en el año 2018 Nicolás Maduro convocó a unas elecciones presidenciales anticipadas a través de un proceso constituyente ilegal no previsto en nuestra Constitución, siendo que no tenía cualidad para hacerlo. Llegado al vencimiento de su término en el año 2019 y ante la ausencia o falta absoluta del cargo, que es el supuesto que establece el artículo 233 de la Constitución de Venezuela, se consideró que esa vacante debería ser sustituida conforme lo ordena el orden de suceder constitucional que establece el renombrado artículo 233, y siendo el presidente de la 4ª legislatura en ese momento de la Asamblea Nacional Legítima Venezolana elegida en el 2015, Juan Guaidó, le tocó por orden constitucional ser, a la par de presidente de la Asamblea Nacional, presidente encargado de la República, por cuenta, como te he dicho, de este mandato constitucional. Pareciera que cobra fuerza la propuesta de terminar con el interinato. Una propuesta que nace en la propia oposición. La ha planteado primero Justicia, Capriles ayer volvió a ponerla sobre la mesa. ¿Qué consecuencias pudiera tener esto para el país? ¿Es posible acabar con el interinato? Bueno, realmente, aprovechando que estamos todavía en medio del argot futbolístico, sería un autogol, porque como te he dicho, la Constitución Bolivariana de Venezuela dispone que todo acto del usurpador es un acto ineficaz y en consecuencia sus actos son nulos. Y volviendo al orden de suceder, lo que toca es respetar la presidencia encargada conforme a ese orden de suceder. Entonces no es posible, porque eso generaría grandes problemas desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista procesal, en cuanto a la representación en las cortes internacionales de los juicios, mediaciones que se están defendiendo en nombre de la República a través de esta figura reconocida, por cierto, por ejemplo, por el Tribunal Supremo de Londres, donde está el oro de Venezuela,
Tenemos un tema de legitimidad de las juntas directivas mencionadas en PDVSA, ad hoc, en CITCO, el cuerpo diplomático, quien lo designa es el presidente interino o el presidente del Poder Ejecutivo, la representación que se viene ejerciendo igualmente a nivel de todo lo que son juicios y otros procesos que ya han venido ocurriendo ante organismos internacionales. La ayuda humanitaria se ha logrado gracias precisamente al entendimiento de una personería jurídica que tiene el gobierno encargado. De tal manera que, aunque es posible políticamente, no es sustituible por lo que se comenta, lo será, que es una suerte de gobierno colegiado. Pero ¿cómo operaría un gobierno colegiado? Bueno, la verdad es que aparentemente lo que tendría vigencia sería la continuidad de la Asamblea Nacional, lo cual está muy bien, porque es la que viene siendo igualmente reconocida por las autoridades internacionales y de cara a la legalidad. Recordemos igualmente que en fechas recientes fue elegida una asamblea oficial igualmente irritada por no cumplir con los parámetros de elección libre, los parámetros de elección verificable. De tal manera que lo que se dispone es que continúe la Asamblea Nacional y que, acompañada de una comisión delegada, esta autoridad colectiva designa una suerte de comisiones o representantes, tanto en directiva como a nivel diplomático, como a nivel de representación en juicio o procuradores, lo cual, repito, esto no está así contemplado en la Constitución Nacional. Si no está contemplado en la Constitución, ¿por qué insistir? Bueno, porque lo que sí se puede es plantear una rotación de pronto de lo que es la integración de los componentes de ese gobierno encargado. Puedes cambiar la presidencia del gobierno encargado, la directiva que conforma la Asamblea Nacional, y ese nuevo presidente puede incluso hacer nuevas designaciones conforme lo hace un poder ejecutivo. Lo que se observa es que podría haber ya una suerte que también es válida, de fatiga política, y se quiere hacer una suerte de renovación de lo que es la autoridad correspondiente y constitucionalmente hablando a lo que sería una nueva etapa de, que no lo llaman gobierno encargado, sino de vigencia absoluta de la Asamblea Nacional y de la Comisión Delegada. Entonces, ese es el tema. El tema es que lo político no puede arrastrar lo jurídico, lo constitucional, lo legal, no porque a lo interno existe en Venezuela, sino porque a lo externo es lo que las naciones han validado precisamente para darle reconocimiento, un reconocimiento sumamente, por cierto, debo decir, útil, sumamente importante para la lucha que tenemos en este momento por la restauración de la democracia y que valida, entre otras cosas, la cualidad que tenemos en la mesa de negociación de México. Lo que cuesta entender, bueno, entre varias cosas que uno a ratos no entiende, ¿no? Si la oposición, el G4 más partidos minoritarios en Venezuela que están fuera del G4, han aceptado ir a un proceso electoral y se preparan para ir a primarias, y si vamos a primarias es porque están pensando en participar en un proceso general, ¿por qué no se espera entonces renovar la Asamblea Nacional, ir a ese proceso electoral que daría autoridades ya reconocidas entonces? ¿Por qué entonces intentar mover o cambiar el interinato en ese momento? Bueno, no precisamente quien te habla lo entiende, ¿no? Amén de que estoy formando parte del gobierno encargado, además un cargo con mucho honor ante un champion de Human Rights en Canadá. Hablo en este momento estrictamente como venezolano y como quien, al igual que tú, queremos regresar a casa. Queremos recuperar nuestra libertad y nuestra democracia. Lo que la voz de alerta es sencillamente es que mientras no hayan esas elecciones libres, verificables, justas, mientras realmente no se haya restaurado la democracia, que es el mandato tanto del 138, del 233, del 333, del 350 de la Constitución, el último vestigio, el último eslabón de legalidad y de constitucionalidad que queda, Idania, es el gobierno encargado. ¿Quieres cambiarlo? Cámbialo. ¿Quieres cambiar a Guaidó? Cambia a Guaidó.
¿Quieres cambiar la estructura y la plataforma de lo que queda o de lo que pueda en este momento quedar del servicio exterior? Cámbialo. ¿Quieres cambiar al presidente? Bueno, ¿quieres cambiar a todos los funcionarios que han pertenecido a él? Lo puedes hacer perfectamente, pero lo que no va a entender la comunidad internacional, y esto es delicado, lo que no va a entender esa comunidad que nos ha apoyado para la ayuda humanitaria, que nos ha apoyado en un reconocimiento importante, que ha validado las denuncias que se han hecho ante la Corte Penal Internacional, ante la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Ginebra, que han sancionado al régimen de Maduro, que legitiman y validan el contrapeso que se está llevando a cabo en México, es la existencia de un gobierno encargado, sea de Juan Guaidó, sea del que venga. Ese es el tema, y eso es lo que, bueno, tanto no lo comprendes tú, como en este momento, yo que me corresponde como abogado también que lo soy, como venezolano, y te repito, tratar de alertarlo, porque no corresponde a la legalidad de las cosas. Claro, claro. Creo que mejor explicado, la verdad no puede estar. Bueno, la comunidad internacional no ha entendido muchas cosas a lo largo de estos años en relación a la oposición. Por ejemplo, que los distintos factores no logren ponerse de acuerdo en momentos particulares, circunstanciales, que no puedan tener una sola posición. A ratos, hay quien se avergüenza, caramba, de que no se puedan entender de cara a la comunidad internacional.